Ellos tenían una parte de la ofrenda, pero ellos tenían esa parte porque Dios les daba esa parte, era lo que les pertenecía. No, ellos querían más. Ellos querían todo y querían las cosas a su manera. Los hijos de Eli eran hombres sin temor de Dios. No me preguntes si un predicador que te estafa, que quiere tu dinero, que es de Dios, que te dice que él merece tener un carro, que él merece tener una casa solamente porque sirve a Dios. No me preguntes si es un hombre de Dios o no. Nadie que viva del evangelio, nadie que haga negocio con el evangelio, nadie que lucre con el evangelio, nadie que lucre con las almas puede ser un siervo, una sierva de Jesucristo. El evangelio no es para lucrar. El evangelio es para servir a los demás. El evangelio es lo que el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un sacerdote estaba para entregarse al pueblo, para entregarse al tabernáculo, para entregarse a Jehová. Un predicador, un pastor, un hombre de Dios no va a lucrar con la gente. No va a lucrar, sino que se va a guardar y va a tomar lo que Dios le dé. Va a vivir de la bendición de Dios. Va a aprender a depender de Dios y no va a lucrar con el evangelio. Y no me pregunte si es un hombre de Dios o no. Tal vez en algún momento tuvo el temor de Dios. Tal vez en algún momento llegó al evangelio y llegó con un corazón sincero. Pero tal vez en el camino se comenzó a corromper, porque tal vez fue probado por Dios, porque Dios nos prueba. Y esa corrupción, lamentablemente, esa corrupción de una persona que está en eminencia, la corrupción de un sacerdote, la corrupción de un ministro de culto es muy preocupante, es muy peligrosa para la iglesia, porque va a corromper a todos. Escúchame bien, un ministro fornicario va a convertir a una iglesia en una iglesia de fornicación. Te voy a decir por qué: porque no tiene autoridad moral, no tiene autoridad moral ni espiritual. Así que no va a predicar en contra del pecado, va a predicar salamerías, va a predicar dulzura a tus oídos, te va a predicar de todo menos del pecado, porque el pecado está en él. ¿Cómo va a predicar un pecado que está en él? Y lo que va a hacer es que va a corromper a toda la iglesia. La Biblia dice que todos se corrompían en Israel, comenzaron a menospreciar las ofrendas a Jehová. Ellos comenzaron a menospreciar el culto. ¿A qué voy a la iglesia? Si hacen es robarme. Tiene razón la gente. Mucha gente tiene razón y yo no lo voy a callar. Mucha gente se va de las iglesias porque encontró pastores corruptos, encontró ministros abusivos, encontró ministros cuyo Dios es el vientre. Lamentablemente, el problema es rescatarlos. ¿Cómo los hacemos regresar? ¿Cómo los hacemos volver? Ahí Dios no puede hablar. ¿Cómo Dios va a hablar donde hay pecado? ¿Cómo Dios va a hablar en una iglesia donde hay corrupción y donde la cabeza está, hermanos, perturbada? Donde la cabeza está alienada, donde ha perdido la sobriedad. ¿Cómo Dios va a hablar? ¿Cómo Dios va a bendecir? ¿Cómo Dios va a tocar a esa iglesia? Y entonces es donde la palabra de Dios escasea. Es donde Dios ya no habla. ¿Cómo va a hablar? Y si habla, nadie le oye.
Y allá andan los profetas brincando. Cosas buenas vienen. Oh, Dios te va a bendecir, iglesia. Oh, Dios te va a sacar de la pobreza. Ven, trae tu dinero, tráelo aquí al alfolí, tráelo al altar. Deja tus billetes, deja tus dólares, ven a dejar tus pesos aquí, porque aquí Dios te va a ayudar. Vende tu casa, vende tu carro, apoya la obra, que el templo se haga grande y la gente vacía. La gente viviendo en ansiedad, la gente viviendo el dolor, la pena del pecado, viviendo la angustia, viviendo en su corazón una vaciedad, una esterilidad, porque no hay nada que le ofrezcan. Solamente les ofrecen música, les ofrecen show, les ofrecen espectáculo, les ofrecen solamente un lujo ahí donde puedan sentarse y dormirse cómodamente, o disfrutar de una salamería, de una dulzura a los oídos, pero hueca y vacía. ¿A qué quiero yo ir a una iglesia en donde haya un aire acondicionado, en donde haya a lo mejor un gran espectáculo musical, pero está vacía, está hueca? Dios siempre tendrá a alguien, siempre tendrá a un Samuel en una iglesia. Siempre tendrá un Samuel. El Señor siempre se valerá de uno. Y hizo nacer ahí a un niño que no era ni de la raza, no era ni de la casta, no venía como para ser a lo mejor lo que se esperaba. Era un hombre que nació por causa de un milagro, que no iba ni a nacer. Pero Dios vio